a continuar con dicho programa con la amiloidosis renal a cargo de una servidora, la doctora Berroa, R2 de nefrología del Hospital Docente Padre Villini. Entonces, Berroa, ya tú puedes iniciar. Buen día. Como ya Oliver le había dicho, el tema de hoy a tratar es amiloidosis renal a cargo de una servidora, la doctora Nicaolis Berroa Rincón, R2 de nefrología. En la mañana de hoy vamos a hablar un poco sobre su historia, patogénesis, formación de fibrillas, epidemiología, tipos de amiloidosis, manifestaciones clínicas, diagnóstico y tratamiento. Ya para iniciar, vemos aquí que al de tejido extracelular de fibrillas compuesta por subunidades de bajo peso molecular de una variedad de proteínas, muchas de las cuales circulan como constituyentes del plasma. Estos depósitos pueden resultar en una amplia gama de manifestaciones clínicas dependiendo de su tipo, ubicación y cantidad de deposición. En esta imagen que les presento, en esta diapositiva, los depósitos de amiloides resaltan con una función de azules. Las proteínas de la subunidad que forman depósitos de amiloide se derivan de precursores solubles que han sufrido cambios conformacionales que conducen a lo que es la adopción de una configuración de hoja plegada beta, predominantemente antiparalela. Se conocen múltiples precursores de proteínas humanas diferentes de fibrillas amiloide. El amiloide tiene un aspecto microscópico y patológico. En cuanto a lo que es una breve reseña sobre su historia, vemos que fue Rudolf Virchow en 1854 quien adoptó el término amiloide, introducido por primera vez por Schleiden en 1838 para describir el almidón vegetal, para referirse a los depósitos tisulares de material que se tiñe de manera similar a lo que es la celulosa cuando tinte de algodón expone al yodo. El rojo codón directo y un indicador de pH. Este fue desarrollado en 1883. En cuanto a lo que es la patogénesis, vemos que los factores genéticos juegan un papel importante en muchas formas de amiloidosis. Las mutaciones puntuales, las delecciones y los codones de pantalla prematuros pueden provocar cambios estructurales que predisponen a la formación de fibrillas por estas proteínas y a lo que es el desarrollo de amiloide. Estos mecanismos también dependen de componentes no fibrilares que se encuentran en todos los tipos de amiloide, incluido el componente amiloide sérico, apolipoproteína E, glicosaminoglicanos y proteoglicanos. Los trastornos que conducen a un aumento de la producción o una reducción del aclaramiento de las proteínas amiloidogénicas precursoras, que incluyen inflamación crónica, discrasia de células plasmáticas e insuficiencia renal crónica, pues son importantes en particular con respecto a lo que es la amiloidosis sistémica. En cuanto a lo que es la formación de fibrilla, las fibrillas de amiloides son polímeros insolubles compuestas de proteínas de peso molecular bajo de subunidades. Estas subunidades se derivan a su vez de precursores solubles que experimentan cambios conformacionales que conducen a lo que es la adopción de una configuración
de hoja plegada beta predominantemente antiparalela. Los intermediarios oligoméricos que no son fibrilares pueden esto contribuir a lo que es la toxicidad tisular y la patogénesis de la enfermedad en ciertos trastornos relacionados con. Ya hablando un poco sobre lo que es la epidemiología, vemos que la amiloidosis AL es un trastorno poco común y se desconoce la incidencia exacta. En los Estados Unidos, la incidencia parece ser estable en aproximadamente 9 a 14 casos por millón de personas al año. La amiloidosis AL o primaria es una enfermedad de los adultos mayores. Las tasas de incidencia específicas por edad aumentan en cada década de vida después de los 40 años. La mediana de edad en el momento del diagnóstico es de 64 años y menos del 5% de los pacientes tienen menos de 40 años. Hay un predominio masculino y los hombres representan del 65 al 70% de los pacientes. La amiloidosis AL ocurre en todas las razas y todas las ubicaciones geográficas. Sin embargo, hay pocos datos sobre si la incidencia varía según la etnia o geografía. Los principales tipos de amiloidosis son la amiloidosis AL o primaria, la amiloidosis AA secundaria, amiloidosis renal hereditaria, diálisis relacionado con amiloidosis, diálisis relacionada con amiloidosis, amiloidosis sistémica de etiología poco conocida, también está la amiloidosis sistémica relacionada con la edad senil y amiloidosis específica de órgano. En cuanto a la amiloidosis AL, esta es una complicación de la discrasia de células plasmáticas en la que una proteína monoclonal es detectable en orina o suero en un 95% de los pacientes afectados. Si se realiza, claro está, una inmunofijación tanto en suero como en orina. Este se debe a la deposición de proteína derivada de inmunoglobulina de fragmentos de lo que es cadena ligera. La amiloidosis AA es una complicación potencial de enfermedades crónicas en las que hay inflamación continua o recurrente que da como resultado la producción de proteína amiloide A sérica, un reactante de fase aguda que puede formar depósitos de amiloide. En cuanto a la amiloidosis renal hereditaria, pues esta es un trastorno poco común en el que el depósito de amiloide es más prominente en los riñones. Las mutaciones en varias proteínas pueden resultar en un depósito renal relativamente selectivo. Estos incluyen transtirretina, fibrinógeno A de cadena alfa, lisocina, apolipoproteína A1, apolipoproteína A2. Ciertas amiloidosis hereditarias pues también pueden presentarse con enfermedad túbulo intersticial. En cuanto a lo que es otras amiloidosis renales, bueno, pues la amiloidosis por la polipoproteína A4 es una forma rara de amiloidosis renal que se ha descrito en pacientes que presentan insuficiencia renal lentamente progresiva y proteinuria mínimos o ausentes. A diferencia de las amiloidosis de la polipoproteína A1 y A2, que son formas hereditarias de amiloidosis, se requiere pues de una biopsia renal con microdisección láser y espectrometría de masas para así establecer el diagnóstico. De manera similar a los pacientes con amiloidosis a polipoproteína A1, pues los pacientes con amiloidosis a polipoproteína A4 tienen depósitos amiloides positivos para rojo Congo que están restringidos a la médula renal, principalmente peritubular e intersticial, y este no afecta a lo que es la corteza.
Amiloidosis asociada a quimiotaxina 2 derivada de células leucocitarias, pues esta es una forma sistémica de amiloidosis con afectación predominantemente renal y hepática. Esto ocurre en adultos mayores, pues la amiloidosis asociada a quimiotaxina 2 también fue la segunda forma más común de amiloidosis renal, después de amiloidosis AA y por delante de la amiloidosis A. Los pacientes suelen presentar enfermedad renal crónica y proteinuria variable. El síndrome nefrótico es poco común. Se requiere una biopsia de riñón, preferiblemente con microdisección láser y espectrometría de masas, para así realizar el diagnóstico. Los pacientes con amiloidosis asociada a quimiotaxina 2 tienen pues de forma característica un depósito amiloide difuso con rojo Congo positivo en el intersticio cortical, con lo que es afectación glomerular y vascular variable. En cuanto a lo que es la diálisis y el trasplante de riñón, los pacientes con amiloidosis renal que progresan a enfermedad renal en etapa terminal pueden ser tratados con diálisis o con trasplante de riñón. La hemodiálisis y la diálisis peritoneal ambulatoria continua pues parecen ser igualmente efectivas, siendo los factores limitantes pues el grado de depósito de amiloide extrarrenal, la hipotensión con la hemodiálisis y la peritonitis con lo que es la diálisis peritoneal. En cuanto a lo que es la amiloidosis sistémica de etiología poco conocida, pues algunos tipos de amiloides de aparición tardía no se asocian con enfermedades subyacentes reconocidas ni con mutaciones patogénicas raras en lo que es la proteína precursora. Un ejemplo es la amiloidosis asociada a quimiotaxina 2, derivada de células leucocitarias, pues estas pueden representar aproximadamente una cuarta parte de los casos de amiloide hepático en los Estados Unidos y también se informan como una causa de amiloidosis renal. Otro ejemplo es la amiloidosis derivada de la apolipoproteína A4, que esta se asocia con lo que es amiloidosis renal y cardíaca. En cuanto a lo que es la amiloidosis sistémica relacionada con la edad senil, pues una historia del síndrome del túnel carpiano es común y la estenosis espinal es bien conocida. El depósito de transtirretina en el miocardio y otros sitios pueden provocar una forma de amiloidosis que se conoce como amiloidosis senil sistémica. Algunos expertos pues prefieren reservar el uso del término SSA para aquellos pacientes que desarrollan cardiomegalia e insuficiencia cardíaca a partir de la miocardiopatía infiltrativa, ya que el depósito de amiloide asintomático en el corazón es un hallazgo común en lo que son las autopsias, generalmente sin consecuencias clínicas. La amiloide específica de órgano, pues el depósito de amiloide se puede aislar en un solo órgano, sea la piel, los ojos, el corazón, el páncreas o el tracto genitourinario, lo que da lugar a síndromes específicos. Las proteínas producidas localmente, por ejemplo, la cadena ligera de inmunoglobulina de las células plasmáticas, en lugar de las formas circulantes de la subunidad de proteínas relevantes, parecen ser pues la precursora de la fibrilla en varias formas de amiloidosis localizada o específica de órganos. En contraste con los amiloides sistémicos, en los que tales se presume que las formas circulantes pues son las precursoras. En cuanto a lo que es las manifestaciones clínicas, vemos que en el riñón puede presentarse proteinuria, síndrome nefrótico, insuficiencia renal. En cuanto a nivel vesical, se puede presentar hematuria, disuria, dolor. En el corazón puede ocurrir lo que es una insuficiencia cardíaca, arritmias, angina, isquemia, embolia, trastorno de conducción y ruptura cardíaca. En cuanto a las vías aéreas, puede presentarse tos, disnea, hemoptisis, derrame pleural, disfonía.
hepatoesplénica puede haber ictericia, ascitis, hipertensión portal, esplenomegalia. A nivel digestivo puede haber disfagia, dolor abdominal, hemorragia, vómitos, pseudooclusión, constipación. Y en lo neurológico puede presentarse lo que es una neuropatía periférica, una afectación de las fibras finas, síndrome del túnel carpiano, neuropatía autonómica y síncope. En cuanto al diagnóstico, vemos que el método definitivo para el diagnóstico de la amiloidosis es la biopsia de tejido, aunque la historia y las manifestaciones clínicas pueden sugerir la presencia de amiloidosis. Por ejemplo, en el síndrome nefrótico, en un paciente con mieloma múltiple o artritis reumatoide activa de larga duración. En algunos pacientes, la presencia de amiloides se demuestra mediante hallazgo en las imágenes. La biopsia de tejido es importante porque las suposiciones sobre el tipo de amiloides pueden ser incorrectas. Debe sospecharse amiloidosis AL en todos los pacientes con depósitos de amiloides demostrados en la biopsia que no tengan una enfermedad infecciosa o inflamación crónica, enfermedad renal en etapa terminal o antecedentes familiares de amiloidosis. Estos pacientes deben someterse a lo que es una evaluación adicional para así determinar si hay una paraproteínas y disgracia de células plasmáticas. En cuanto a lo que es el pronóstico, pues la amiloidosis tiene una evolución fatal en un plazo de pocos años. Habitualmente, la causa de muerte suele ser la insuficiencia cardíaca o renal, pero también es muy frecuente la muerte súbita, presumiblemente por arritmias. A veces el fallecimiento es consecuencia de hemorragia gastrointestinal, insuficiencia respiratoria, también insuficiencia cardíaca incoercible o infecciones superpuestas. En cuanto a la amiloidosis AA o secundaria, el pronóstico depende de la enfermedad subyacente, cuyo tratamiento puede dar lugar a lo que es la regresión. Se han visto casos de amiloidosis secundaria a infecciones potencialmente curables, como son la osteomielitis o la tuberculosis, que tras el tratamiento adecuado pues presentan una mejoría clínica notable. La amiloidosis generalizada expone una supervivencia media en la mayor parte de las series de 1 a 4 años, aunque algunos pacientes con amiloidosis han permanecido con vida de 5 a 10 años o hasta más, cuando la amiloidosis está asociada a lo que es mieloma múltiple. El pronóstico es muy sombrío y la esperanza de vida se encuentra en torno a los 6 meses. En cuanto a la biopsia, pues las biopsias pueden obtenerse de sitios clínicamente no afectados, como son la grasa subcutánea, glándulas salivares menores, mucosa rectal o de órganos disfuncionales. Pues sugerimos una aspiración o biopsia de la almohadilla de grasa como técnica de muestreo inicial para pacientes con afectación que no sea de un solo órgano, porque este procedimiento es menos probable que la biopsia hepática, renal o incluso rectal, que se complique con lo que es una hemorragia grave, aunque la biopsia de otros tejidos puede tener también mayor sensibilidad. La aspiración o biopsia de grasa subcutánea con tinción rojo Congo y examen con microscopía polarizante tiene una sensibilidad general pues del 57 al 85% y una especificidad del 92 al 100% para lo que es la amiloidosis primaria AL o secundaria AA. La sensibilidad diagnóstica pues es mayor en aquellos con afectación multiorgánica que se sospecha que tienen amiloidosis sistémica debido al depósito de cadenas ligeras de inmunoglobulina primaria AL o proteína AA. La aspiración o biopsia de la almohadilla de grasa tiene una baja sensibilidad para la amiloidosis en pacientes con un solo órgano afectado. Para pacientes con número limitado de órganos afectados, se sugiere pues una biopsia de un sitio específicamente involucrado en lugar de una biopsia de la almohadilla de grasa abdominal,
porque es menos probable que los pacientes con compromiso de un solo órgano tengan biopsias de tejido no afectado que revelen amiloide. En cuanto a lo que es el tratamiento, pues el diagnóstico y tratamiento se fundamenta en el diagnóstico histopatológico de depósitos de amiloide y en la identificación inmunohistoquímica. El enfoque está en 3 objetivos, que es reducir la síntesis de la proteína precursora de las fibrillas amiloides, evitar el depósito y polimerización de las mismas en las fibrillas amiloides y el tratamiento sintomático de los órganos afectados. Determinación de la elegibilidad para el trasplante. Pues todos los pacientes con amiloidosis AL recién diagnosticada deben ser evaluados para determinar la elegibilidad para el trasplante autólogo de células hematopoyéticas. La elegibilidad para el TSH o trasplante de células hematopoyéticas varía entre países e instituciones. En la mayoría de los países europeos, el TSH autólogo se ofrece principalmente a pacientes menores de 65 años. En los Estados Unidos no se utiliza un límite de edad estricto y los análisis retrospectivos sugieren que los pacientes mayores de 70 años cuidadosamente seleccionados puedan tener buenos resultados con el TSH. Dependiendo de la enfermedad del paciente y el estadio también de la enfermedad, también del donante de las células hematopoyéticas y la fuente de células progenitoras hematopoyéticas. En cuanto a lo que es el tratamiento preferido de los pacientes que no son elegibles para el trasplante autólogo de células hematopoyéticas o TSH, no está claro, pero se ofrecen terapias combinadas con daratumumab, bortezomib, ciclofosfamida y también dexametasona o un triplete como Cybor o bortezomib, melphalan y dexametasona. En cuanto a lo que es la combinación de melphalan más dexametasona, se ofrece a los pacientes que no son candidatos a recibir bortezomib. Estos incluyen a pacientes con neuropatía sensorial que es dolorosa o limita el autocuidado. El bortezomib, melphalan y dexametasona para la amiloidosis AL se puede administrar de la siguiente manera. Bortezomib 1.3 miligramos por metro cuadrado por la administración subcutánea los días 1, 4, 8 y 11 de los ciclos 1 y 2. La duración del ciclo es 28 días y los días 1, 8, 15 y 22 de los ciclos posteriores. La duración de este ciclo es 35 días. En cuanto a lo que es el melphalan, este se administra 0.2 miligramos por kilogramo por vía oral durante 4 días consecutivos en cada ciclo. Y la dexametasona es 40 miligramos por vía oral durante 4 días consecutivos en cada ciclo. El melphalan y la dexametasona se administran en ciclos de 28 días de la siguiente manera. Melphalan 0.22 miligramos, como ya le había dicho, por kilogramo por vía oral al día, los días 1 y 4, y dexametasona 40 miligramos por vía oral al día, los días 1 y 4. Melphalan y dexametasona es el régimen de tratamiento preferido para los pacientes con amiloidosis AL que no son candidatos para un trasplante de autólogo de células hematopoyéticas y lo que no pueden recibir bortezomib. Este régimen es bien tolerado en los pacientes. El tratamiento de los diferentes tipos de amiloidosis generalmente varía según la causa de la producción de precursores de fibrillas. La colchicina se ha convertido en una terapia profiláctica aceptada para prevenir la amiloidosis AL en la fiebre mediterránea familiar, donde la dosis es de 0.6 a 1.2 miligramos por día en adultos. Estos se redujeron notablemente la frecuencia de los ataques de dolor abdominal, disminuyeron la incidencia de enfermedad renal
de enfermedad renal y se estabilizaron la tasa de filtrado glomerular en pacientes con proteinuria leve. No es probable que la colchicina sea eficaz para salvar la función renal en pacientes con fiebre mediterránea familiar, ya que tienen insuficiencia renal crónica, ya que es probable que exista una lesión glomerular irreversible. Sin embargo, puede prevenir la recurrencia de la enfermedad en el trasplante y prevenir el depósito progresivo de amiloide en otros sitios. La dosis óptima de colchicina en este contexto es de 1.5 a 2.0 miligramos por día y la dosis más baja son menos predeciblemente efectivas. El dimetilsulfóxido puede tener actividad antiamiloide en varias formas del trastorno. Se ha demostrado que es activo en modelos murinos de amiloides AA y en informes de casos de pacientes con amiloides AA debido a artritis reumatoide o enfermedad de Crohn. Sin embargo, el uso de dimetilsulfóxido está limitado por su olor a acre, o sea, un olor picante parecido a lo que es el amoníaco, y debido a su potente actividad disolvente, por la dificultad para lograr la pureza para su uso farmacéutico. En cuanto a los agentes citotóxicos e inmunosupresores, se ha demostrado que la azatriopina, el clorambucilo, el metotrexato y la ciclofosfamida son útiles en la amiloidosis AA, que complica las enfermedades inflamatorias que responden al tratamiento. En cuanto a la terapia con anticitocinas, el uso creciente de productos biológicos con actividades contra las citocinas proinflamatorias para enfermedades como la artritis reumatoide, la artritis psoriática y la espondilitis anquilosante, pues pueden reducir el riesgo de desarrollo de amiloide AA, así como el tratamiento de amiloidosis existente. Unión a cofactores inhibidores peptídicos. Las nuevas clases de agentes pueden finalmente resultar eficaces al interferir con lo que es la formación de fibrillas. Los sulfonatos o sulfatos aniónicos de bajo peso molecular, así como las heparinas de bajo peso molecular, impiden lo que es la formación de fibrillas de amiloidosis AA in vitro y atenúan el desarrollo de amiloidosis AA de murino. En cuanto a la amiloidosis hereditaria, pues el trasplante de hígado puede ser una opción, ya que la proteína que provoca esta forma de amiloidosis se produce en el hígado. Y ya para finalizar, la amiloidosis relacionada con la diálisis, pues los tratamientos comprenden cambiar el modo de la diálisis o recibir lo que es un trasplante de riñón. Es cuanto. Estas fueron las bibliografías. Y gracias.